John Maynard Keynes colaboró con los gobiernos aliados en la planificación de sus economías de guerra. Friedrich von Hayek opinaba que el intervencionismo estatal constituía una amenaza para la libertad. La controversia en torno a las fuerzas de mercado, sobre si la economía debe regirse por los precios o por la planificación estatal, ha marcado las batallas económicas del último siglo. Las tesis de John Maynard Keynes han dominado la economía occidental durante décadas. Keynes opinaba que la economía de mercado llegaría a cometer excesos y que cuando tropezase con dificultades los mecanismos del mercado no funcionarían. Por tanto, el gobierno debía intervenir. Hayek juzgaba el mercado capaz de autorregularse. En 1936, John Maynard Keynes finalmente publicó su teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, un genial análisis del método para combatir la depresión. Demostrando a los gobiernos la plausibilidad del control de sus economías, Keynes se convirtió en el economista más influyente de su tiempo. La solución propuesta por Keynes para el desempleo consistía en que el gobierno debía invertir dinero en la restauración y el afianzamiento del pleno empleo. El gasto público, decía Keynes, debería ir a contracorriente. En tiempos de bonanza tendría que reducirse el gasto y acumularse un superávit. En las temporadas de crisis, como la Gran Depresión, debería intensificarse, entrar en déficit, para así devolverle el poder adquisitivo a los trabajadores. Dio a la gente la esperanza de que el paro tenía solución sin recurrir a los campos de concentración. Ahora profesor de la London School of Economics, la Escuela de Económicas de Londres, Hayek temía que el mundo feliz de Keynes fuese un gran paso en la dirección equivocada. Atacó la opinión generalizada del crecimiento en su obra Camino de servidumbre. Sarcásticamente dedicado a los socialistas de todos los partidos, resultó ser un éxito popular. Incluso se editó una versión en cómic. Su mensaje era sencillo y directo. Demasiada planificación gubernamental implicaba demasiado poder gubernamental. Hayek pensaba que puesto que la libertad es un valor absoluto, se debe permitir que un sistema de libre competencia se regule a sí mismo. Y si en ocasiones eso acarreaba una alta tasa de desempleo, habría que aguantarse con ella. Yo quiero un empleo de calidad. Yo sueño con un país donde todos tengan empleo de calidad. Hayek siempre rechazó la macroeconomía. Condenó cualquier tipo de intervencionismo estatal, incluso durante la Gran Depresión. Mientras que Keynes era partidario de esta, decía a largo plazo estaremos muertos. Y a largo plazo, si permitimos que las cosas sigan así sin remediarlas, tendremos muchos Hitlers, numerosas guerras y montones de Stalins. ¿Y quién tenía razón? La mayor parte de la gente habría estado de acuerdo con Keynes cuando escribió a Hayek. No deseamos que no haya planificación, ni siquiera menos planificación. Más bien, queremos más. En esta batalla ideológica, Hayek estaba en el bando de los vencidos. Tenía buena reputación como economista en 1944, cuando publiqué Camino de servidumbre, y fue considerado incluso en círculos académicos como la maliciosa campaña de un reaccionario para destruir unos elevados ideales. Cuando Keynes falleció, él y yo éramos los economistas más conocidos. Entonces ocurrieron dos cosas. Keynes murió y fue elevado a los altares. Y yo me desacredité con la publicación de Camino de servidumbre. Y aquello alteró completamente la situación. Durante 30 años solo se contempló a Keynes, mientras que yo fui relegado al olvido paulatinamente. No cabe duda de que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se había perdido enormemente la fe en la economía de mercado. Existía un sentimiento de reticencia en todo el mundo. No queremos seguir ese camino, queremos ir por un camino mejor.
El estado de bienestar garantizaba la protección gratuita. Desde el útero a la tumba. Nadie, rico o pobre, tenía por qué preocuparse por la pobreza, la ignorancia, el desempleo, la enfermedad, la salud o la vejez. Y la gente pensaba, esto es mejor que permitir que gobierne el mundo un grupo de jugadores que no se preocupa de nosotros, sino de los beneficios. Hayek amaba la montaña. Por ello organizó un congreso en un antiguo hotel situado en la cima del Mont Pelerin, el Monte Peregrino. En 1947, Hayek hizo realidad un gran sueño, consistente en convocar una asamblea de 36 miembros, principalmente economistas, algunos historiadores y un grupo de periodistas. Un puñado de los que él consideraba supervivientes, buenas personas, capaces intelectuales, gente que comprendía la economía de mercado y el panorama general de la época. La base de la política económica keynesiana está basada en la consideración de que la variable fundamental que mueve la actividad económica es lo que él identificaba como la demanda global. Y esa demanda global está formada por la demanda de bienes de consumo de las familias, por la demanda de bienes de inversión de las empresas, por la demanda del sector público a través del gasto público y por la demanda de los mercados internacionales a través de las exportaciones. Y entonces lo que plantea básicamente es cómo con esta formulita tan elemental se pueden combatir los dos problemas fundamentales de cualquier economía, que son el desempleo y la inflación. ¿Y qué es lo que dice Keynes respecto de cómo combatir el desempleo? Pues que para combatir el desempleo se produce fundamentalmente por una insuficiencia en esta demanda global. Lo que hay que hacer es subir la demanda global. ¿Y cómo se sube la demanda global? Pues estimulando el consumo, y para estimular el consumo, ¿qué hay que hacer? Pues bajar los impuestos, bajar las tasas, en este caso los impuestos directos, con lo cual las familias tienen más dinero para consumir, o bajar los tipos de interés, bajar el coste del dinero para que los empresarios inviertan más, o aumentar el gasto público a través de la administración pública, los presupuestos generales del Estado, para que se hagan más escuelas, más hospitales, etc. Y fomentar las exportaciones mediante una disminución del tipo de cambio. Estas son, digamos, las recetas básicas para combatir el desempleo. ¿Y para combatir la inflación? Pues lo contrario, la inflación se debe a que realmente la demanda es excesiva. Los precios suben porque sube la demanda. Y entonces lo que hay que hacer es articular medidas para controlar esta demanda global, bajar la demanda global. Y para bajar la demanda global, ¿qué hay que hacer? Pues bajar el consumo. ¿Cómo? Subiendo los impuestos. Bajando la inversión, subiendo los tipos de interés. Disminuyendo el gasto público, que es el que hacen las administraciones, y promoviendo una elevación del tipo de cambio. Y entonces Keynes, además, plantea que el desempleo y la inflación no pueden coexistir. Porque, lógicamente, si el desempleo se debe a una insuficiencia de demanda, con una insuficiencia de demanda los precios tienden a bajar. Luego, desempleo con deflación. Ese era el modelo de Keynes. Si hay exceso de demanda, porque hay inflación, el exceso de demanda tira de la oferta y la oferta tira del empleo. Por lo tanto, realmente no puede haber inflación con desempleo. O sea, realmente, de hecho, esta situación es antinómica. Bueno, pues estas recetas keynesianas funcionaron perfectamente desde 1945 hasta 1973. ¿Y qué es lo que ocurre en 1973? Pues la crisis del petróleo. Y en la crisis del petróleo, ¿qué es lo que ocurre? Pues que por primera vez en la historia económica moderna van a coexistir desempleo e inflación. Cosa que no había previsto Keynes. ¿Y cómo es posible que realmente coexistan desempleo e inflación? Pues sencillamente porque la inflación que aparece en 1973 no es una inflación de demanda, como la que había previsto Keynes, sino es una inflación de costes. Los precios suben
porque suben los costes de la energía, los costes del petróleo, y esos costes que llevan el barril de petróleo de $2 el barril a por encima de los $35 el barril, hace que realmente, digamos, sean los costes los que van tirando de los precios, y que incluso con una situación de insuficiencia de la demanda, de recesión económica, los precios sigan subiendo. Entonces se nos ha transformado la inflación de demanda en inflación de costes. Y claro, ya Keynes no da respuesta a cómo combatir la inflación de costes. Y además coexisten los dos problemas de desempleo e inflación. Y Keynes queda arrinconado. La contemporaneidad de los gobiernos de Reagan y Thatcher fue enormemente importante para que la opinión pública mundial aceptase un nuevo enfoque de la política económica y monetaria. Si se contempla la totalidad del siglo XX en perspectiva, se observa un gran ciclo. A principios de siglo, lo ortodoxo era menos Estado. En los años centrales de la centuria, obviamente, la ortodoxia era más Estado. Y ahora, en las últimas décadas del siglo XX y en la entrada del nuevo milenio, hemos regresado prácticamente a donde estábamos a principios de siglo. Y hay que reconocer la labor de gente como Hayek y Friedman, y últimamente Reagan y Thatcher, en esta evolución. Las políticas keynesianas son sustituidas por las políticas liberales, fundamentalmente de Milton Friedman, las denominadas políticas de oferta, que consideran que el presupuesto, digamos, público debe ser neutral, ingreso igual a gasto público, que solo se deben manejar los tipos de interés para mejorar la economía y que, sobre todo, el énfasis debe pasar de lo macroeconómico a lo microeconómico. Es decir, si vamos a combatir los costes de producción se combaten a nivel de empresa, Hay que realmente combatir la subida de costes salariales, la subida de costes de producción a través de la innovación, a través de la productividad, a través de la mejora de la competitividad, a través de la calidad del servicio postventa, etcétera. Realmente, de hecho, entramos en la economía de los intangibles y en la economía productiva a nivel de empresa. Por lo tanto, realmente nos encontramos con que el énfasis de las políticas económicas pasa de lo macro a lo micro. Milton Friedman realmente se convierte, digamos, en la referencia de la política económica y Keynes queda arrumbado. Muerte de Keynes. Pero llega el año 2008 y Keynes resucita. ¿Por qué resucita Keynes? Pues porque la nueva situación que se ha creado hace que realmente la situación de desempleo no coexista con una situación inflacionaria, sino con una situación deflacionaria. Actualmente existe desempleo con deflación. El paro coexiste con una bajada de los precios y la deflación puede ser tan peligrosa como la inflación. Porque realmente la deflación, si realmente genera una expectativa de que los precios van a ir bajando, se demora el consumo y además los precios pueden bajar tanto que bajen por debajo de los costes de producción y entonces si los precios bajan mucho las empresas entran en pérdidas y realmente de hecho se corre un riesgo económico extraordinario. Entonces, como el desempleo y la deflación son la base de los problemas actuales, Keynes sí tiene la respuesta para combatir simultáneamente los dos problemas, desempleo y deflación, que es estimular la demanda global. Y entonces las recetas están claras. Si lo que tenemos que hacer es estimular la demanda global, pues entonces vamos a bajar impuestos, vamos a bajar tipos de interés, vamos a subir el gasto público y vamos a procurar una disminución de nuestro tipo de cambio para hacer más competitivas las exportaciones. Y estamos matando dos pájaros de un tiro. Keynes ha resucitado. Si nos remontamos a su primer periodo, la política internacional de la Administración en Asuntos Económicos consistió en derribar las barreras para las empresas norteamericanas. Busquemos un compromiso con nuestros socios comerciales, engatusémoslos, convenzámoslos para que abran sus fronteras.
Muchos países en vías de desarrollo eran excolonias de Occidente, aunque ahora deseaban la inversión extranjera a largo plazo. Según algunos, la rápida circulación de capitales constituía una amenaza para su independencia. Once communism was defeated, then capitalism can expand and show its true self. It's no longer constrained by the need to be nice, so that people will choose the so-called free market system as against the centrally planned system. So because of that, now there is nothing to restrain capital, and capital is demanding that it should be able to go anywhere and do whatever it likes. Algunos lo llamaron el triunfo del capitalismo. Durante los años 90, más países que nunca adoptaron la economía de mercado. Según algunos líderes muy afianzados en la región, las condiciones del FMI desprendían olor neocolonialista. Presently, we see a well-planned effort to undermine the economies of all the ASEAN countries by destabilizing their currencies. In the old days, you need to conquer a country with military force, and then you can control that country. Today, it is not necessary at all. You can destabilize a country, make it poor, and then make it request for help. And for the help that is given, you gain control over the policies of a country. And when you gain control over the policies of a country, effectively, you have colonized that country. Los países más pobres acusaban a los Estados Unidos y a Europa de proteger de forma injusta sus industrias por medio de unos poderosos sindicatos y de su apoyo financiero. Pongamos como ejemplo el mercado textil. Todas las importaciones de productos textiles de los Estados Unidos se rigen por cuotas. A cada país se le asigna una cuota. No es un mercado libre, es un mercado dirigido. Estados Unidos es libre para vendernos a nosotros productos textiles, pero nosotros no lo somos para vendérselos a ellos. Los dirigentes de todos los países en vías de desarrollo se conjuraron para bloquear la siguiente ronda de negociaciones, a menos que se tomasen en serio sus demandas. We believe in trade, but we didn't believe in just being a market for other people. So when you talk about opening markets, you're talking about the rich people who can manufacture goods with added value and selling it in our markets, not the other way around. La Organización Mundial del Comercio, conocida como OMC, dicta las reglas que rigen el mercado mundial. A finales de 1999 se reunieron en Seattle los delegados de 135 naciones. Su plan era iniciar una nueva ronda de negociaciones que extenderían aún más el comercio. En lugar de eso, Seattle se convirtió en un hito. Como se pudo comprobar por la forma en que estalló Seattle, todo aquello cogió por sorpresa a los delegados de la Organización Mundial del Comercio. La conferencia de la OMC se convirtió en el pararrayos de todo ese amplio espectro de personas preocupadas por algún aspecto de la globalización, o de lo que ellas consideran globalización, o por cualesquiera que fuesen los motivos que las movieran. La OMC, dirigida por ejecutivos de compañías que dan hormonas al ganado, promulga normas por las que no se puede prohibir un producto peligroso. Aunque los manifestantes representaban a un amplio abanico de organizaciones, la mayor parte pertenecía a los sindicatos norteamericanos que habían fletado autobuses para transportar a miles de afiliados. Personas de todo el mundo se congregaron en Seattle para manifestar que las reglas de la actual economía mundial, tal y como las plantea la Organización Mundial del Comercio, son injustas, son perjudiciales para los países en vías de desarrollo, para los trabajadores y para el medio ambiente. Durante la década de los 90, la boyante economía norteamericana creó 17 millones de puestos de trabajo. Sin embargo, la proporción de estadounidenses en el conjunto de la población activa se vio mermada espectacularmente. La AFL-CIO
Federación Estadounidense de Trabajadores, culpó a la barata mano de obra extranjera. La pobreza mundial pronto se convirtió en el caballo de batalla de los opositores a la globalización. Tras los sucesos de Seattle, el control del movimiento de protesta hasta entonces ejercido por los sindicatos pasó a manos de una red de activistas de base. Estamos intentando pasar de una política de protesta a una política de liberación. No se trata simplemente de conseguir un capitalismo más amable, de negociar las condiciones de nuestro sufrimiento, de hacer que nuestros padecimientos sean menos espantosos. Se trata más bien de transformar el mundo, de crear instituciones, estructuras y planes de actuación, así como comunidades regidas por nuestros valores que son la justicia social, la ayuda recíproca o solidaridad, la democracia directa, y aún nos queda un largo camino, pero debemos emprenderlo ahora.